Ahora veremos el estado de variaciones en el capital contable. Se conforma por los movimientos que afectan el valor de las partidas del capital aportado por los accionistas, incluyendo utilidad del periodo y dividendos. Tiene la función de explicar las cuentas que han generado variaciones a la cuenta del capital contable. Este reporte, como su nombre lo indica, busca detectar los movimientos hechos al capital de la empresa. Estos no suelen ser tan recurrentes o mensuales, pero puede haber actividades, momentos, operaciones específicas que modifiquen sus valores, y esto es lo que quiere reflejarse en este estado financiero. Y finalmente, el estado de flujo de efectivo. Informa sobre variaciones y movimientos de efectivo y equivalentes. Debe definirse un lapso de tiempo. El estado de flujo de efectivo simplemente muestra en qué se utilizó el dinero, todo lo que entró y todo lo que salió. Ayuda a determinar cómo se usaban los recursos disponibles para el cumplimiento de las obligaciones y para la operación diaria. Ahora bien, llegamos al punto central. Vamos a hablar sobre las formas de análisis. Está el análisis vertical y análisis horizontal. La definición de análisis vertical es una herramienta que permite conocer la situación financiera en un momento determinado sin tomar en cuenta los cambios que fueron ocurriendo en el ejercicio a analizar. Es decir, vamos a tomar un momento, vamos a tomar una fecha precisa, un periodo preciso, y podemos determinar haciendo comparación sobre ese mismo periodo. No es una comparación de diferentes años, diferentes periodos, sino un mismo periodo, una relación entre distintas cuentas. ¿Cuál es la utilidad que tiene el análisis vertical? Tener una visión de la estructura del estado financiero, mostrar la relevancia de las cuentas dentro del estado financiero, evaluar cambios estructurales, observar el nivel de rentabilidad, y es utilizado como un medio de control para detectar situaciones que pudieran afectar negativamente a la empresa. Este es el modelo de un análisis vertical. Podemos ver el año 2015, 16 y 17, y cuando se realiza el análisis, en ningún momento se toma información de un periodo contra otro, sino que se hace el análisis de cada cuenta en relación a las ventas, que sería el ejemplo que estamos observando. Aquí la única condición es que la comparación son entre cuentas de un mismo periodo. Y vamos a ver datos principales: ventas, costo de venta, margen bruto y utilidad neta. Algo que tenemos que saber: la venta es directa, es el ingreso puro que hubo en ese periodo. Entonces solamente podemos comparar entre periodos esa base inicial. Ahora bien, las ventas es nuestra base para definir los valores porcentuales del resto de las cuentas. Podemos ver en el ejemplo, tomando en cuenta por ejemplo 2017, que todas las divisiones se hacen entre las ventas, que corresponde a A1. ¿Por qué se toma como base? Porque es el 100% del dinero ingresado. Entonces es el que nos da como referencia del total, y todas las demás tratan de interpretar cuánto su valor representa en referencia al total que son las ventas. Por ejemplo, el número más grande usualmente de los costos, de los gastos, de las salidas de dinero, viene siendo costo de venta, que es lo que realmente es necesario para la producción, para que se haga todo lo necesario para poder conseguir ese dinero, esa operación diaria. Es normal que el costo de ventas tenga un porcentaje más alto que el resto de las partidas. Ahora bien, también tenemos que definir si después del costo de ventas es demasiado alto porcentualmente, quiere decir que la ganancia al final va a ser extremadamente baja. Si inicialmente el costo de ventas es un valor menor porcentualmente hablando, hay un margen de ganancia bueno, y a partir de ese momento se empieza a hacer el pago de todos los gastos administrativos. Podemos llegar al margen bruto, que es la cantidad de dinero antes de que empiecen los gastos administrativos de ventas o cualquier otra que no sea directamente el costo. Y finalmente la utilidad neta. Porcentualmente es de todo el dinero que ingresó, cuánto realmente se volvió una ganancia. Puede haber negocios que la utilidad neta sea una cantidad muy pequeña porcentualmente, porque son grandes cantidades de dinero que se mueven y sería correcto. Habrá otros casos donde tenga que ser un porcentual mucho más grande, porque inicialmente el dinero era poco. Entonces, habría que verificar parte de la industria, cómo se maneja la industria en la cual nosotros estamos operando, para determinar los niveles adecuados, ¿verdad?, de la utilidad que podemos tener.
El siguiente forma de análisis es el análisis horizontal. Hace la comparación de la variación de valor de las cuentas contables o razones financieras en periodos de tiempos distintos. ¿Cómo debemos interpretar? En los activos determina el incremento de bienes y sirve de guía para determinar por qué se dieron. El análisis horizontal determina el valor de variación que hubo entre un periodo y otro, en valor total y en valor porcentual. Por ejemplo, si en el primer año vendimos 10.000 unidades y el segundo año se vendieron 20.000 unidades, estamos hablando de algo que se duplicó, algo que aumentó. Entonces va a haber un porcentaje de más del 100%, 200%. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice, los valores obtenidos en el análisis horizontal pueden ser comparados con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa para evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos ver en el año 1 10.000 en caja, año 2 12.000 en caja, y vemos una variación absoluta de 2.000, lo cual significa un 20% más. En los términos de activos circulantes, no es complicado de ver, no es inusual que suba o que baje cierto porcentual, no es algo que alarme siempre y cuando la variación no sea demasiado grande. ¿En qué sentido? Porque es la cantidad que queda al final de la operación. Y usualmente se busca no tener mucho dinero sin utilizar o sin invertir. Entonces, el aumento en caja y disminución en bancos no genera una alarma. Vamos a revisar un punto central que es el total de activos, que aumentó un 17.5%. Estamos hablando que todos los bienes de la empresa incrementaron en un 17.5% en un periodo anual, lo cual es muy bueno. Y la pregunta y el análisis es, ¿en dónde se está viendo ese resultado que fue lo que se incrementó? Podemos ver un principal valor en inversiones que creció 66.67%. Es decir, es un activo que la empresa cuenta, puede ser a corto, puede ser a largo plazo, pero es ahí donde la empresa decidió invertir y donde está teniendo más activos. ¿Qué tendríamos que analizar? Como observamos, el movimiento en caja y bancos no es malo, sino que permanece de forma estable. Quiere decir que el dinero se llevó a inversiones para que no se quedara estancado sin producir. Otras dos cuentas que nos llaman la atención es clientes, que creció un 180%, e inventario, que disminuyó un 50%. Los clientes son cuentas por cobrar y el aumento es bueno, significa un activo para la empresa. Y podemos ver que efectivamente está reflejado en inventario un 50% menos, que es la salida de la mercancía. Aquí habría que evaluar algo, y es cómo se está dando la cobranza, porque el incremento en la cuenta de clientes efectivamente es algo bueno, pero si el motivo del incremento, que al finalizar el periodo sea tan alto, es porque no se está llevando la cobranza, porque hay un problema de cobranza, y se está estancando en esta cuenta en lugar de convertirse en efectivo, eso sí se convertirá en un problema. Y es en estos puntos donde podemos empezar a analizar que efectivamente debemos buscar ese fondo y definir si todo está bien o si hay algo que puede estar afectando a la empresa. Porque un número incremental en activos suena bien, pero hay que entender por qué se dan los cambios y de esa manera actuar a beneficio de la empresa. Podemos observar un aumento en el pasivo del 11.11%, lo cual es normal. Activo y pasivo suelen ir creciendo a la par, hablando de que cuando uno sube, el otro sube, cuando uno baja, el otro baja. Esto no es una regla definitiva, pero es algo que suele suceder. ¿Qué es lo importante? El activo siempre debe crecer más de lo que crece el pasivo. No sería una noticia que si estamos debiendo más de lo que generamos, estamos dirigiéndonos a la quiebra. Y finalmente el patrimonio podemos ver que creció un 21.33%. El resultado es algo bueno. Y con eso se termina la presentación. Y quiero terminar con esta cita. No hay secretos para el éxito. Es el resultado de la preparación, del trabajo duro y de aprender de los errores. Colin Powell. Que tengan un bonito día y hasta pronto.